Querida familia, en este día en el que celebramos aquí en la villa de Vallecas a nuestra patrona, Nuestra Señora, la Virgen de la Torre, vamos a acoger la palabra del Señor, el Evangelio de este domingo 24 del tiempo ordinario. De la mano de María y aprendiendo de ella a acoger la palabra y guardarla en el corazón, escuchamos del Evangelio según San Marcos capítulo 8, de los versículos 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, querida familia, dice el Señor: quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esta palabra, hermanos, es la llamada fuerte de Jesús a su seguimiento, a estar con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y mirad que lo que nos dice Jesús para ser discípulos, para ser verdaderamente discípulos, cristianos, son estas palabras que son profundamente consoladoras. Porque lo que nos enseña el Maestro para vivir como discípulos, para una vida plena, aunque suene fuerte o suene duro porque lo es en el fondo un camino de verdadera libertad, de verdadera plenitud. En primer lugar, si alguno quiere venir en pos de mí. Seguir a Cristo, hermanos, implica una decisión personal. Implica un sí, como vemos también que el Señor pidió a su madre en el misterio de la encarnación. Pide la aceptación, pide un sí, tal y como eres, tal y como estás. Pero el Señor no quiere tratarte como un objeto o un instrumento o como si fuéramos robot. Pide tu sí, pobre, débil, tal y como eres. Pero pide esa apertura de corazón. Di que sí, di que sí, dile que sí. Y cuando uno entra en esta decisión, nos enseña Jesús que se niegue a sí mismo. Segundo paso hacia la libertad. Porque lo que nos está diciendo el Señor es que Él a sus discípulos les da el Espíritu Santo para arrancar nuestro corazón de ese ego, de ese yo, que nos hace pensar
como los hombres, pero no como Dios. ¿Cuánto daño nos hacemos, hermanos, cuando el yo es el que dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones? Y sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir no en nuestra manera de pensar, sino en la manera de pensar de Dios. Ese es otro paso precioso hacia la libertad. Señor, ser discípulo tuyo no es organizarme yo, vivir en mi yo, vivir en mis ideas, sino darte a ti todo, ponerme a tu disposición, ser tu mentalidad, la mentalidad de Cristo, la que posea mi mentalidad. Qué bonito tener la mente de Cristo, para que sea el Señor y no nuestro ego, nuestras ideas, quienes dirijan la vida. Porque tenemos a alguien que nos cuida, que nos lleva, que nos conoce, que nos ama. Y por eso el negarse a sí mismo, esa renuncia al ego, es lo que nos pone en camino para que entonces Cristo sea todo en mí. Y por eso la tercera parte, tome su cruz y me siga. El tomar la cruz, hermanos, es algo, de nuevo, otro paso hacia la libertad. Porque todos llevamos una cruz en nuestra vida. La historia de cada ser humano de la tierra está marcado por el signo de la cruz, el signo del dolor, el signo de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Nuestra vida es así, queramos o no. Y la realidad salva, la verdad os hará libres. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tomar la cruz, hermanos, es mirar nuestra vida en verdad. No salir corriendo de la verdad, huyendo de la verdad, sino abrazando la verdad. Por eso cuando nos dejamos llevar por la mentalidad de Cristo y no por nuestra mentalidad, no por nuestro ego, entonces el Señor nos hace capaces en su Espíritu Santo de mirar nuestra realidad tal y como es, porque somos amados, porque puedo mirar en verdad, porque puedo mirar de frente la cruz de mi vida, la cruz de mí mismo. Puedo mirarlo de frente, es decir, puedo tomar la cruz y no como un signo de tortura, no aplastarme el sufrimiento, mi pobreza, mi debilidad, porque ya hay otro que lleva la cruz conmigo, o mejor, que Él toma mi cruz, porque, dice el Maestro, tome su cruz y me siga. Esto es, hermanos, la realidad, la verdad de que Cristo ha tomado mi cruz, de que Cristo me ha tomado en sus brazos, porque yo no puedo arrastrar la cruz, porque yo solo me va a hundir y me va a aplastar todo aquello que forma parte de mi realidad pobre, débil, sufriente y pecadora. Pero cuando he dado todo a Dios, tomar mi cruz y seguirle significa que ya la cruz no es mía, es de Cristo. Cristo en mí, Cristo que me abraza y Cristo que hace que los cruces y los sufrimientos de cada día los lleve Él. Son suyos, no son míos. Esto es ser discípulo. Es de Cristo, ser de Cristo. Y por tanto lo más pobre y más débil de mí ya no es mío. Yo no soy quien lo tengo que gestionar, porque yo no puedo. Lo lleva Él, lo hace Él. Así nos lo ha demostrado. Que lo más débil, pobre y herido de la vida, consecuencia de aquel primer pecado original, Cristo lo ha asumido. Cristo en mí y yo en Él. Él es quien me lleva. Soy su cordero sobre sus hombros. Soy su pequeño llevado en sus brazos.
Ese es el verdadero discípulo que gana la vida. Que nos da igual el mundo entero si perdemos, sino que ahora con Cristo ganamos todo. Ganamos todo, ganamos todo, porque ya no estamos solos, ya no estamos a nuestras fuerzas. Es Cristo quien vive en mí, llevándome como pequeño, llevándome como cordero sobre sus hombros. Así, hermanos, hagamos con Cristo el camino de la verdadera libertad, de la verdadera vida. Así, pidiendo su bendición, que Él nos haga fuertes, para no guardarnos nada, sino darle todo, ser suyos. Tenemos quien nos ama. Así os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora, la Virgen de la Torre, ruega por nosotros.